¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy quiero hablarles de un tema que ya está dando bastante que hablar y seguramente en unos días más o en un par de semanas va a estar todo el mundo hablando de esto, porque es algo muy controversial, es algo que genera opiniones muy divididas, algunas voces muy a favor, otras muy en contra y bueno, y un montón de cosas dando vuelta, así que me parece un tema ideal para terminar este año hablándolo bien, así el año que viene, cuando ya esté en su pleno auge, sabemos bien de qué se trata y podemos tener alguna opinión sobre la cuestión. Así que hoy vamos a hablar sobre el impuesto a la herencia. Como consecuencia del pacto fiscal firmado por 23 de las 24 jurisdicciones provinciales argentinas, se establece que las provincias podrán legislar un impuesto a un incremento sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones o anticipos de herencias. Ojo, acá hay que tener en cuenta que no se trata de un impuesto que el gobierno nacional o el Congreso Nacional va a establecer por ley para todo el país. No, se trata de que en el pacto fiscal, en el consenso fiscal firmado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, se establece que las legislaturas de cada provincia van a poder establecer este impuesto. ¿Van a poder establecerlo? Bueno, claro, ya podrían hacerlo, pero se refiere concretamente que este tema se va a poner en discusión, se va a poner en agenda y después va a ser cada legislatura provincial la que decida si efectivamente sanciona este nuevo impuesto o no. Es importante tener en claro que el consenso o el acuerdo abarca poner en agenda, como les digo, el tema y discutirlo, pero de ninguna manera abarca el efectivamente sancionarlo. Esto, por supuesto, va a ser una facultad de cada provincia si lo hace o no lo hace. Bueno, pero ¿qué es este impuesto? Vamos a definirlo para empezar a hablar desde acá. Para definirlo rápidamente vamos a decir que el impuesto a la herencia es un gravamen que se aplicaría a las herencias o transmisiones gratuitas de bienes. Esta medida no es nueva y ya existió en nuestro país. De hecho, se mantuvo en vigencia hasta 1976, cuando lo eliminó el ex ministro de Economía, José Martínez de Hoz, durante su mandato en medio de la dictadura militar. Actualmente se restableció hace algunos años, pero solamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El 10 de julio de 2007, el gobierno provincial reintrodujo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que este es el verdadero nombre, comúnmente conocida como impuesto a la herencia, mediante la ley 13.686, modificatoria del Código Fiscal. Con posterioridad, por supuesto, el código sufrió varias modificaciones y actualmente el impuesto se encuentra en el título quinto en los artículos 306 a 327 del texto del código, ordenada por la resolución 3911. Justamente es la normativa provincial la que se tomaría como caso testigo para poder aplicarse de la misma manera o de maneras similares en las otras provincias. Bueno, y el caso de la provincia de Buenos Aires también nos va a servir de ejemplo para entenderla, porque el impuesto a la herencia o el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es su nombre correcto, es aquel que alcanza a todo aumento de riquezas obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte a uno o más bienes situados en la provincia y o beneficie a personas humanas o jurídicas con domicilio en la misma. El hecho imponible del tributo está constituido por el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia y cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Por supuesto, el monto o el porcentaje de este tributo no es igual en todos los casos. Volviendo a tomar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, las alícuotas van desde el 1,6% en herencias menores a los 616.137 pesos hasta un máximo de 6,4% para herencias de 78 millones de pesos en adelante. El impuesto también incluye una cuota fija que va desde los 9.874 pesos hasta los 3,2 millones según el monto que fue heredado. La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvia Batakis, cuando se refirió al respecto, dijo que este es un impuesto que está en todos los países desarrollados. Por la Academia Internacional es el impuesto mejor visto porque realmente genera equidad. Muchos hablan de la meritocracia, pero no es meritócrata cuando vos recibís herencias distintas a lo largo del tiempo y estas donaciones gratuitas se van acumulando. Bueno, justamente cuando
Hablamos de la renta básica universal. ¿Se acuerdan hace un tiempo en algún video que se los voy a dejar por acá por si no lo vieron? Una de las grandes críticas que se hacían era esta referida a que no estaba bien que alguien reciba algo a título gratuito por lo que no había trabajado para obtenerlo. Era un argumento en contra de la renta básica, claramente meritócrata. Bueno, como contrapartida podríamos decir lo mismo. No es meritócrata que alguien reciba el fruto del trabajo y el esfuerzo de otra persona por el cual no hizo nada para obtenerlo. Además, también tengamos en cuenta que no estamos hablando de un impuesto que va a dejar sin herencia a las personas, sino simplemente un impuesto que va a gravar una parte, y como veíamos recién, una parte tampoco tan grande, en herencias, en transmisiones gratuitas y en todo lo que la persona recibe a título justamente gratuito y por lo que no hizo nada para obtenerlo. Es decir, hay un esfuerzo de otra persona ajeno a quien la recibe. Ahora, la secretaria Batakis nos decía que este impuesto es muy común en los países más desarrollados del mundo. Y bueno, cuando lo escuché, inmediatamente me puse a investigar si esto que nos dice es cierto o no. Y acá les voy a mostrar lo que encontré. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 24 de los 38 países que actualmente forman parte de la entidad se cobra un impuesto a la herencia o legado. Entre ellos se encuentran numerosos territorios que representan el 50% del PBI mundial, como Francia, Japón, Alemania y Estados Unidos. A la cabeza de los países en los que el impuesto es más oneroso para los herederos se encuentra Japón, la tercera economía mundial medida por PBI, donde el valor asciende al 55%. Le siguen en la lista Corea del Sur con un 50%, Francia 45% y Estados Unidos y Reino Unido con un 40%. En Alemania, en tanto, se realiza una diferencia entre cónyuges e hijos, a quienes se les cobra un 30%, a hermanos o hermanas un 43% y para cualquier otro tipo de herederos llega hasta el 50%. En el top 10, además, hay dos países latinoamericanos, Ecuador, donde se cobra un 35%, y Chile, que siempre fue presentado, o al menos hasta hace un tiempo, por los movimientos liberales como un modelo exitoso de la derecha regional. Bueno, este país tiene un impuesto del 25% sobre el valor de los bienes transmitidos a título gratuito. Como ustedes pueden ver, este es un tema que seguramente va a generar mucho debate y mucha polémica, y uno de sus principales fundamentos, además de una cuestión, por supuesto, de recaudación tributaria, tiene que ver con ciertos parámetros de igualdad social. Es decir, se está conviviendo en un sistema donde algunas personas van a recibir determinados bienes en virtud del esfuerzo de una tercera persona a título gratuito y sin haber hecho nada para conseguirlo, y otras personas no van a recibir absolutamente nada. En esa lógica, lo que se plantea es que un impuesto de esta naturaleza lo que genera es un poco de redistribución social de la riqueza. ¿Sí? Entonces, por supuesto, entiendo que hay muchas voces a favor, pero también muchas voces en contra, así que me parece un tema ideal para que podamos generar un debate acá mismo en los comentarios. Les agradezco como siempre que hayan mirado el video. Si llegaron hasta acá, déjenme un buen like y si aún no lo hicieron, suscríbanse. Y este video me parece que es ideal para compartirlo en las redes sociales y que ustedes también puedan debatir un poquito qué piensan, si están a favor, si están en contra, o qué es lo que les genera esta medida, que como les dije al principio del video, la idea es simplemente ponerla en agenda y discutirla, y van a ser las legislaturas de cada provincia quien decida si se va a aprobar o no. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá y nos vemos en el próximo video.